Dios te bendiga. Te saluda tu amigo el evangelista Gary Lee aquí desde la ciudad de Boston. Bueno, estoy afuera de Boston, realmente es la ciudad de Worcester, Massachusetts. Así que estamos como 45 minutos más o menos de la ciudad de Boston en el estado de Massachusetts. Sábado 9 de diciembre 2023 y les envío un fuerte pero muy sincero saludo a cada uno de ustedes en el amor de mi amado Señor Jesucristo. Tengo una información extraordinaria, creo que esta información es realmente de la última hora, en los últimos días, esta semana pasada. Bueno, sabemos que ya tenemos tiempo escuchando, mirando, contemplando cómo es que se están moviendo las fuerzas del enemigo. El Señor lo reprenda. Los globalistas, los magnates del dinero, los liberales y los progresistas unidos en un pacto inquebrantable, obviamente manipulados y manejados por el mismo diablo. Recuerde lo que dijo Juan, su primera carta, capítulo 4, versículo 1 Juan 4:3, que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. Y sabemos que lo que se está moviendo en los últimos años es una preparación para la llegada de esta figura enigmática que es el anticristo. Al final del día es el diablo encarnado. Ahora, en las Naciones Unidas, en la ONU, que yo considero desde hace años, no recientemente, hace muchos años que vengo diciendo que deberían de cerrar ese alcantarillado de excremento humano. ¿Por qué? Porque literalmente ese lugar es una césped de odio contra Israel, la iglesia, la Biblia y todo lo que representa a Dios. Ponga atención, es un alcantarillado enemigo de Dios, lo que son las Naciones Unidas. Y ustedes se han fijado que cada año que pasa, como que los mandatarios y los líderes del planeta le están dando más autoridad y una posición más elevada a las Naciones Unidas. Tienen lo que llaman ellos el voto de un grupo pequeño que es el que tiene la mayoría del poder: Rusia, China, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc. Pero son 193 países que forman parte de esta coalición que literalmente constante y continuamente están llevando a cabo decisiones, proposiciones, condenando a Israel, condenando a la iglesia, condenando aquí y allá. Y literalmente la ONU al final del día es el gran enemigo de Dios en esta tierra. Ahora, no es sorpresa, no debe de asustarnos, porque todo esto es una preparación y precipita las profecías de los últimos días. Si nosotros leemos cautelosamente lo que Jesucristo habló sobre el engaño, él dijo en Mateo capítulo 24 y versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y él dijo de una manera muy interesante, versículo 24, porque si es posible el diablo engañará aún a los escogidos de Dios. También Jesús dijo, si ustedes son odiados por el mundo, si yo soy odiado por el mundo, él dijo, recuerden que a mí me odiaron primero. Él mismo dice que el mundo nos odiaría y esto es lo que estamos contemplando. Los últimos vamos para 3 meses después del 7 de octubre, sabemos que el mundo ha manifestado de nuevo su odio increíble contra la nación de Israel. Pero también viene 2 cosas que van a odiar tremendamente: la Biblia y la iglesia cristiana. Y yo quiero decirles en este momento, quiero traer una advertencia. Preparémonos porque todo esto es necesario que suceda. No estamos en la gran tribulación, pero estamos en un periodo de pre-gran tribulación, que es tribulación mundial. ¿Por qué digo esto? Porque sabemos que la venida de Cristo está más cerca que nunca. Y hemos visto, por ejemplo, las catástrofes naturales. A propósito, hoy hubo un terremoto cerca de las Islas Vírgenes que afectó todo lo que es el Caribe, incluyendo Puerto Rico. Sabemos que todo esto va a continuar. Y yo les he dicho a ustedes abiertamente que entrando al 2024 vamos a experimentar catástrofes naturales.
Vamos a experimentar colapso de la economía, problemas políticos, una posible detonación nuclear y obviamente podríamos mirar el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Pero también estamos mirando que se está literalmente poniendo más difícil porque la iglesia de Jesucristo está siendo perseguida ya. El propósito y el objetivo de las Naciones Unidas es acabar con la iglesia y acabar con la Biblia. ¿Sabían ustedes que en las Naciones Unidas ya tienen tiempo pasando proposiciones? O sea, que quieren literalmente eliminar la Biblia y están declarando que la Biblia podría ser un libro de odio. ¿Por qué? Porque la Biblia especifica de que los que sirven a Dios tienen que seguir sus mandamientos, preceptos, principios, valores. Y hoy en día la Biblia está siendo perseguida tremendamente. Hubo un tiempo cuando teníamos hasta en los hoteles una copia de la Biblia. Ahora ya no es el caso. Es cada día menos y menos, pero también la iglesia cristiana está siendo perseguida en unas medidas inimaginables. Así que lo que me están viendo en el mundo entero, quiero decirles una cosa. La plataforma que se está preparando es una plataforma de donde aparecerá eventualmente el anticristo. Septiembre 2021 en Nueva York, precisamente en las Naciones Unidas, en la gran cumbre de ese año, el secretario general Antonio Guterres declaró que después de una semana llegaron a un consenso todos los países donde establecieron lo que ellos llaman la nueva visión. ¿Y cuál es la nueva visión y qué es lo que incluye? Se llama una agenda común. One common agenda. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Una agenda común. Todos los 193 países y 2 grupos observadores que no tienen derecho para votar, pero que están dentro de la ONU, que son la Ciudad del Vaticano y los palestinos, y todos firmaron el mismo documento diciendo que están de acuerdo con la nueva visión, una agenda común. Dentro de una agenda común, escuche bien esta es la narrativa, existe lo que se ha denominado una sola comunidad de fe global. Repito, una sola comunidad de fe global. Ya no va a haber iglesia de esta, de aquella, de la otra. Todas van a desaparecer. Ese es el objetivo, la finalidad de la ONU, desaparecer todas las denominaciones y que todas estén bajo la misma tutela, la misma falda, todos en el mismo lugar. Por eso es que cuando leemos el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis, por años, por décadas hemos dicho que es la gran ramera, que lo es, la Biblia lo dice, y siempre hemos pensado que la sede central, por la descripción de las 7 lomas de la ciudad, es Roma, Italia, donde se encuentra el Vaticano. No es coincidencia que el Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio es el Papa más progresista, más liberal y más globalista y socialista en la historia de los papas. ¿Y qué es lo que ha hecho? Precisamente unir todas las religiones del mundo. Estuvo en los Emiratos Árabes Unidos estableciendo un complejo donde hay mezquita, sinagoga e iglesia. También estuvo en Irak, estuvo con líder de los suní, líder de los chiitas. Ha estado con los mormones, con los budistas, con todos los grupos religiosos, incluyendo evangélicos, protestantes, neopentecostales, carismáticos, etcétera, etcétera. Todo lo que estamos viendo es exactamente lo que está profetizado. Por eso Jesús advirtió diciendo, mirad que nadie os engañe. Si es posible, el diablo engañará aún a los escogidos. Y sabemos que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, 1 Juan 4:3, moviendo todos estos grupos, los globalistas, la ONU, los magnates del dinero, los que manejan la política, etcétera, todos los empresarios del mundo, el comercio, toda la industria a nivel global. Por eso es que estamos mirando, y voy a decírtelo claramente,
Ya se está revelando el plan diabólico. Y el plan diabólico, Señor, reprenda al diablo, es prohibir la Biblia y perseguir a los cristianos a nivel global. Ya están persiguiendo a los judíos. Ustedes lo han visto. Yo estoy aquí en el área de Boston, no muy lejos de Boston, en Worcester. Y frente a Boston está Cambridge, donde está la famosa Universidad de Harvard. Allí mismo la presidenta de Harvard estuvo frente al Congreso y sabemos que se han levantado allí mismo estudiantes contra Israel. Y sacaron una encuesta donde de 18 a 24 años, la mayoría de estos jóvenes que estudian en Harvard, Cornell, en Los Ángeles, en todas las universidades de Estados Unidos, están contra Israel. ¿Y saben por qué están en contra de Israel? Porque lamentablemente tienen la cabeza llena, escúchenlo, no se ofenda, de excremento, no conocen. Han sido literalmente lavados su cerebro, no entienden lo que está pasando. Detrás de todo esto es el espíritu del anticristo, el odio contra los judíos. Pero ahora viene el odio contra cristianos. Y están ya empezando a perseguir a los cristianos en todo el mundo. 70,000 cristianos están en prisión en Corea del Norte. Miles y miles de pastores están presos en la China comunista. Xi Jinping tiene 10 años persiguiendo a los cristianos. Hay una iglesia subterránea que está literalmente existente, que aman al Señor, pero la mayoría de los cristianos son perseguidos en la China. Xi Jinping ha quemado montañas de Biblia, ha destruido muchas iglesias y es algo tremendo. Yo estuve en China 2 veces, en la capital de Beijing y en las afueras. No podía llevar ni mi propia Biblia. Mi página, mi canal, la palabra de Dios no se puede ver en China. Tú no puedes buscar al evangelista Gary Lee en la China comunista porque no lo permiten. No permiten el evangelio. En Irán tampoco. Hay persecución en la India, en Pakistán y en el hemisferio occidental, que son nuestros países. Nunca imaginamos que fuera posible lo que se vio durante la pandemia, que empezaron a prohibir cristianos que predicaran, cristianos que se reunieran en sus cultos y literalmente que la Biblia fuera literalmente publicada. Algo increíble. Lo que estamos viendo es el inicio, el comienzo, el principio de una persecución tremenda. Este periodo es pre-gran tribulación. Eso significa que en cualquier momento el Señor va a levantar a su pueblo. Mi amigo, si tú me estás viendo en este instante, en Perú, en Ecuador, en Argentina, en Paraguay, en cualquier lugar del mundo, preparémonos. ¿Qué no te das cuenta que estamos viviendo un periodo peligroso? Un periodo donde hoy como nunca los verdaderos cristianos se tienen que literalmente identificar. Pablo decía estas palabras increíbles y estremecedoras. Capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Porque yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mi amigo, ya comenzó la persecución contra los judíos y ahora quieren prohibir la Biblia. Ama la palabra. Mantén una copia de la Biblia en tus manos siempre. Y ya comenzó la persecución contra cristianos. Por eso es que estamos viendo tanto los pastores modernos como los cantantes, artistas, todos están cayendo en el mismo juego del diablo, siguiendo la misma narrativa, el mismo engaño. Y muchos dicen que se les hace difícil o que yo hablo muy fuerte, pero lo que yo voy a decir, ustedes saben que tengo la razón. No porque lo diga yo, sino porque tengo el respaldo bíblico. La mayoría de las iglesias hoy han vendido el evangelio. La mayoría de los pastores hoy no son defensores de la palabra y no defienden la sana doctrina. Y en algunos lugares, cuando uno dice sana doctrina, pareciera que uno dijera una grosería o una mala palabra. Pero si te vas al último libro que Pablo escribiere, 2 Timoteo capítulo 4, ahí te das cuenta cómo Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante del Señor Jesucristo,
que juzgara a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y le va dando instrucciones. Ahora, Timoteo, que era hijo espiritual de Pablo, está pastoreando en Éfeso, una ciudad en el Asia Menor que unos 10, 12 años antes el apóstol Pablo había levantado esa iglesia. Y ahora Pablo está en la cárcel, está en Roma, y va escribiendo sus últimas letras. Cuando él mismo allí en ese capítulo 4 de 2 Timoteo dice: pero yo he peleado la buena batalla, he acabado mi carrera y he guardado la fe. Pero le dice a Timoteo: sé sobrio, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y le va diciendo más abajo, Timoteo le dice: sigue con la sana enseñanza. Le dice: mantén la predicación, defiende el mensaje que yo te entregué. Mi amigo, cuando miramos la iglesia de Jesucristo hoy a nivel global, que está permeada de ideologías nuevas, de género, de los progresistas, de los liberales, nos damos cuenta literalmente que la mayoría de la iglesia está infestada e infectada también de puras doctrinas diabólicas. La persecución ya comenzó contra la Biblia, contra la iglesia, y vienen días terribles, y es cuando más tenemos los cristianos que pararnos en la brecha y decirle: Señor, aquí estoy yo, y yo no me avergüenzo del evangelio. La persecución ya está en su apogeo. Vienen días difíciles, principios de dolores. Prepárate, iglesia, que Cristo viene pronto. El plan diabólico de la ONU, las Naciones Unidas, y los globalistas y los progresistas es acabar con la Biblia y con la iglesia. Pero las puertas del infierno, dice la Biblia, jamás podrán prevalecer contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No hay poder, no hay potestad, no hay nada que pueda detener la predicación del evangelio y la gloria de Dios en la iglesia verdadera, remanente fiel. Así que échele ganas, ánimo, párese en la brecha, siga predicando la palabra. No te avergüences en ningún momento del evangelio. Escúchalo bien, en esta gran alerta, alerta de última hora. Escuche, gran alerta de última hora. Repito, gran alerta de última hora. El enemigo sabe que le queda poco tiempo. La gran persecución contra Biblia e iglesia ya comenzó, pero en Cristo tenemos victoria. Desde la ciudad de Worcester, Massachusetts, su amigo el evangelista Gary Lee diciéndote: Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.